La semana pasada recibimos nuestro Intel Core i7 13700K y ya les tenemos un contenido relacionado. Quisimos comparar qué tanta diferencia hay respecto al Core i5 12400 en juegos a 1080p y si este cambio valdría la pena solo considerando dicho escenario. Si quieren averiguarlo, los dejamos invitados a esta nueva comparativa. En la siguiente tabla podemos ver las especificaciones técnicas más importantes del Core i5 12400, así como también del Core i7 13700K. En tamaños de caché L2, L3, frecuencias y núcleos, el procesador Raptor Lake es muy superior. Sin embargo, habría que ver qué tanto es la mejora en los juegos que escogimos para esta revisión. Debemos actualizar BIOS, así que procedemos por el método tradicional con la ayuda de un pendrive. En caso de que haya algún problema tendremos que optar por herramientas de recuperación como BIOS Flashback, pero dudamos que ese sea el caso. Luego viene sacar el bloque de agua EK y desmontar el frame Thermal Write junto al i5 12400. Colocamos el Core i7 13700K, aplicamos un poco del compuesto Kingpin KPX, esparcimos y estamos listos. La plataforma de pruebas estará compuesta por nuestra RL Custom, cuyos detalles pueden ver en la descripción. En placa madre usaremos una ASRock Z690 Aqua OC. Las memorias RAM son una Steam Delta RGB 2x16 GB de 6400 MHz. El almacenamiento utilizado será un Samsung 970 Evo Plus de 2 TB junto al Seagate Skyhawk de 14 TB. Estaremos usando nuestra RTX 2080 Ti Hall of Fame enfriada por agua. En fuente de poder contaremos con la presencia de una Rocktor 1200. Ahora pasamos a la metodología. La configuración de BIOS es sencilla. Correremos todo por defecto solo activando el XMP de las memorias RAM y los ventiladores quedarán en modo PWM Silent. Estaremos mostrando resultados de 10 juegos en 1080p junto a benchmarks 3D como Unigine Superposition y 3D Mark. Con ayuda del MSI Afterburner y el Riva Tuner Statistics Server mediremos los FPS promedio 0,1% bajo y 1% bajo que serán la base de nuestro análisis. Mantendremos los porcentajes de mejora en los gráficos donde el 100% se le asignará al modelo de menor rendimiento, en este caso sería el Core i5 12400. A continuación veremos los resultados. Unigine Superposition es un benchmark altamente GPU dependiente, por lo que no debiéramos ver grandes diferencias en los FPS promedio. En la modalidad 4K Optimized vemos un 16% mejor FPS 0,1% bajo a favor del 13700K. Ejecutando el modo 1080p Extreme, vemos un empate técnico para todas las mediciones entre el i5 12400 y el i7 13700K. No está de más mencionar que los puntajes fueron aproximadamente idénticos. Aprovechamos esta revisión para probar el último benchmark de 3D Mark llamado Speedway. El 13700K queda por debajo del 12400 en un 7% para los FPS 0,1% bajo y 4% en los FPS 1% bajo. Los FPS promedio son idénticos en ambos CPUs. Al igual que Speedway, Port Royal opera con Ray Tracing en tiempo real. El 12400 logra una unidad extra en los FPS 0,1% bajo, lo que se traduce en una diferencia del 3%. Demás mediciones son idénticas. No podía faltar el clásico TimeSpy. Nuevamente vemos que el 13700K queda un poco por debajo del 12400, aproximadamente un 5% para los FPS 0,1% bajo y 2% para los 1% bajo. En Shadow of the Tomb Raider, el uso de CPU aumenta drásticamente respecto a los benchmarks antes mencionados. Incluso al final nos indica que el 12400 posee un 40% de cuello de botella y el 13700K solamente cuenta con un 1%. Forza Horizon 4 es uno de los juegos donde mayores diferencias obtuvimos. Quizás la más notoria sean los 10 FPS promedio extras que se traducen en un 5% mayor rendimiento. Un aumento del 32% en los FPS 0,1% bajo es sorprendente.
En Metro Exodus, el 13700K logra 2% mejores FPS promedio, pero queda por debajo del i5 12400 con 5 cuadros en la medición de los FPS 0,1% bajo. En Red Dead Redemption 2 vemos una mejora de 2 cuadros en los FPS 0,1% y 1% bajo a favor del 13700K. En los FPS promedio hay una diferencia de 4 cuadros por segundo que se traduce en un 3%. Ejecutando Cyberpunk 2077 nos llama la atención la mejora de 12 unidades a favor del 13700K en el registro de los FPS 0,1% bajo. También hay mejoras en los FPS 1%, aunque de tan solo un 7%. Al usar el 13700K notamos un bajón al principio del benchmark y este fue recurrente en otras instancias, así que asumimos que es algo normal para los FPS 0,1% bajo. Solo en este registro hay una gran diferencia. Assassin's Creed Valhalla con calidad ultra alta nos entrega buenos resultados a favor del 13700K viendo los FPS 0,1% bajo. Este delta se traduce en un 37%. Jugando Horizon Zero Dawn vemos diferencias a favor del Core i7, pero solo son llamativas viendo los FPS 0,1% bajo. Los FPS promedio son casi iguales. En Borderlands 3 hay una clara ventaja del 13700K respecto a los FPS 0,1% bajo, que asciende al 400%. También se ve algo similar con los FPS 1% bajo, pero el delta es más grande. Hicimos un promedio de todos los resultados incluyendo los benchmarks 3D, así como los juegos en 1080p. A favor del 13700K hay una mejora del 25%, 36% y 1% para los registros de FPS 0,1%, 1% bajo y fotogramas promedio. Si bien son valores notorios, esperábamos deltas más pronunciados respecto al Core i7. Como conclusiones quisiéramos partir por el desempeño referente a los cuadros por segundo. Si bien hay mejoras no menores en las estadísticas de FPS 0,1% y 1% bajo, esperábamos mayores diferencias. Una de las razones puede ser porque estamos usando una tarjeta de video que se asemeja a una RTX 3070 o 3070 Ti en el mejor de los casos. Por lo mismo, los FPS promedio para casi todas las pruebas fue equivalente en ambos CPUs. Si solo nos dedicáramos a jugar en 1080p o mayores resoluciones y tuviéramos una RTX 2080 Ti o modelo equivalente, no nos convendría mucho hacer este cambio. En mi caso particular lo usaré para renderizado de videos, overclocking y benchmarks a nivel competitivo, así que está un poco más justificada la compra. En gaming vimos temperaturas similares para ambos procesadores. Sin embargo, el 13700K llega en Cinebench R23 multinúcleo a unos 84 grados Celsius máximo con nuestro sistema de refrigeración, así que tomen nota porque el i5 12400 podría usarse con el cooler stock dado su bajo TDP. En la tabla del inicio mostramos los precios y la diferencia entre ambos ejemplares es abismal. El 12400 ronda los 220.000 pesos chilenos y el 13700K se aproxima a los 600.000 pesos chilenos, así que es casi 3 veces más caro. Quizás para más adelante podríamos probar los mismos juegos con el 13700K, pero solo usando los núcleos de rendimiento o solo los eficientes y ver qué diferencias encontramos. En caso de que este video les haya gustado, nos ayudarían mucho si le dan like o dedito arriba. Si no se han suscrito, háganlo y activen la campanita para las notificaciones.
Desde ya nos despedimos, pero pronto nos veremos en una nueva revisión. Hasta la próxima.